Yo soy Nati y les doy la bienvenida un día más a nuestro canal y a petición de ustedes hoy les traigo este diseño. En primer lugar, como siempre, aplico una base para proteger y fortalecer mis uñas y estoy utilizando una que realicé en el canal y por si no han visto ese video les voy a dejar la tarjetica por aquí arriba para que vayan a verlo cuando se termine este. Si aún no te has suscrito a este canal, te invito a que lo hagas y que actives la campanita y es muy importante que lo hagas porque si no es así, no vas a saber cuándo esté subiendo el próximo video. Así que es súper importante que ahora mismo vayas y la actives. Ahora vamos a esmaltar todas las uñas en color morado claro, es como un color lila, y la uña del dedo gordo es la única que vamos a esmaltar en color blanco porque es donde vamos a realizar luego nuestra mariposa. Al final de este video les voy a mostrar cómo realizar pinceles caseros para detalles. No se salten ni un solo pedazo del tutorial para que no se pierdan nada. Y también les voy a dejar en la cajita de descripción a las muchachas de México y de España unos enlaces que son de pinceles similares a los que yo utilizo. Les voy a dejar los enlaces por si desean adquirirlos. Tristemente no he encontrado aún enlaces para otros países, pero si en algún momento los encuentro seguro que se los voy a dejar también. Luego de aplicar 2 capas de cada esmalte, yo matifiqué la uña del dedo gordo y si no saben cómo lo hago, vayan a ver videos anteriores que en todos lo hago y les muestro este paso, así que creo que no es necesario mostrarlo aquí, pero de igual manera lo tienen por si aún no lo han visto. Recuerden que este paso es importante cuando vamos a trabajar con pinturas acrílicas porque así no se corren. El pincel que voy a estar utilizando es un pincelito redondo. Si quieres aprender más sobre el arte y la decoración de uñas, también sobre el cuidado de las uñas de las manos y de los pies, yo siempre te dejo en la cajita de descripción el enlace a mi página web princesas.site. Allí vas a encontrar muchísimos diseños aparte de los que aparecen aquí en el canal
y muchísimos consejos, así que te recomiendo que vayas a visitarla. Para el cuerpecito de la mariposa vamos a utilizar un pincel fino para detalles y pintura acrílica negra, y la cabeza la puedes realizar con el mismo pincel o también te puedes ayudar de un puntero. Para añadir algo de sombra en el área que está cerca del cuerpo, en las alas, hice algunas líneas en color negro. Yo decidí delinear las alas solamente en el área superior, pero ustedes pueden decidir si hacen el delineado en todo el contorno de las alas.
vas a decidir entonces qué largo van a tener las cerdas del pincel. Y ahora sí, esto es todo por hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, que les sirva muchísimo. Les mando un beso bien grande y hasta la próxima.